Hola a todas y todos y bienvenidos a la segunda semana del curso sobre el régimen de empresas y derechos humanos, un análisis de los sistemas de las Naciones Unidas y en el sistema interamericano de derechos humanos. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera hacer algunos comentarios con respecto a los materiales de lectura que tenemos para esta semana, así como dos temas complementarios que nos permiten ayudar a contextualizar la importancia que los principios rectores deben tener para las empresas y, en segundo lugar, qué es lo que esto representa en su interactuación con potenciales víctimas o con las comunidades, así como con el Estado. Eh, en primer lugar, con respecto a las lecturas, ustedes verán que hay un especial énfasis en el concepto de debida diligencia. Y esto es muy importante para nosotros, puesto que permite a una empresa procesar o de cierta forma cuantificar y desarrollar mecanismos que le permita mitigar, prevenir o remediar situaciones que aparentemente puedan afectar los derechos de personas en el marco de las actividades empresariales. Eh, una de las preguntas del módulo es la diferencia entre la debida diligencia en derechos humanos y en materia empresarial, pero independientemente de sus respuestas sobre esta materia, lo importante es que los principios rectores no establecen una obligación nueva al Estado y tampoco establecen una obligación concreta a las empresas. Entonces, vemos que hay una especie de limbo sobre qué es lo que nosotros podemos pensar, qué es lo que las empresas pueden hacer para asumir un compromiso en materia de derechos humanos. Por lo general, y esto se origina de cierta forma sobre los principios de responsabilidad social empresarial. Son principios no vinculantes, no obligatorios, ¿no? Pero entonces este segundo pilar en los principios rectores dedicado a la actividad empresarial, de cierta forma intenta aumentar un poco, un grado, en la expectativa que se tiene sobre la conducta de las empresas en sus distintos entornos. Por eso ustedes verán que dependiendo del sector en las que uno se encuentre, verá que se están elaborando guías específicas sobre la materia. Nosotros hemos incluido como material complementario una reciente guía para el sector extractivo que solamente está disponible en inglés, pero que prontamente estará disponible en español y también lo compartiremos en la página, en sus páginas. Pero de forma complementaria hay guías, especialmente está centrado dirigido principalmente a empresas multinacionales o grandes corporaciones, y la atención se ha centrado mayoritariamente en el sector de manufactura manufactura y textiles y en el sector de las industrias extractivas. Entonces, estos son los tres principales rubros que de cierta forma han acaparado la atención, dado que involucran distintos aspectos: cadenas de producción, en algunos la tercerización de servicio, en otros países o en otras jurisdicciones, las condiciones laborales en distintos regímenes laborales, etcétera. Entonces, de cierta forma, dado que este tiene un impacto que por lo general traspasa fronteras de países, es que el debate en cómo debe ser una debida diligencia se ha centrado en estas industrias, pero eso no implica que la debida diligencia pueda ser aplicado en cualquier tipo de actividad empresarial. Entonces, hay una serie de plataformas, de líneas, de directrices que de cierta forma intentan cumplir o dar algunas luces eh, sobre la materia. Y en ese sentido, los artículos que estamos discutiendo en este módulo son interesantes, puesto que más allá de dar recetas concretas, usted tiene que hacer A, B, C, D, llama hace la necesidad de
de que se establezcan ciertos parámetros de adaptabilidad y de responder adecuadamente y prontamente a las potenciales necesidades o situaciones de personas que consideran que se han visto afectadas a raíz de la actividad empresarial. Esto nos lleva entonces a la segunda pregunta, es ¿cómo hacer efectivo esto? Debemos dejar que las empresas, dependiendo de su rubro y capacidad, cumplan con una especie de autorregulación, o le corresponde al Estado adoptar marcos de conducta generales que posteriormente sean desarrollados por entidades administrativas más competentes, llámese superintendencias de industria y comercio, ministerios de economía y finanzas o ministerios de producción, entre otros. Entonces, no hay una respuesta clara sobre esto, pero si nosotros vemos el impacto de la responsabilidad, de la práctica en la responsabilidad social empresarial, veremos que la autorregulación no funciona en todos los casos. Y la literatura tiende a sugerir que es necesario algún tipo de regulación o algún tipo de lineamientos que permita tener cierta expectativa de lo que se puede esperar en esta actividad empresarial y de estos planes y este cumplimiento de una debida diligencia. Por ejemplo, en el caso de África del Sur, existen regulaciones sobre la materia que intentan regular responsabilidades sociales empresariales y en los planes de acción planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos que se basan en la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre la materia, en mayor o menor medida intentan establecer lineamientos o directrices que permitan trabajar o desarrollar este tipo de la debida diligencia. Pero los planes de acción nacional en empresas y derechos humanos van más allá de lo que puede ser la actividad empresarial, puesto que al final de cuentas el Estado es el que debe implementar o adoptarse a través de políticas públicas o la regulación o definición de marcos regulatorios los mejores elementos para poder hacer efectivo este plan, estos principios rectores. Y en ese sentido, de especial preocupación debería ser la atención a las víctimas o personas que puedan haberse sentido afectados por la actividad empresarial. Y sobre este aspecto quisiera mencionar lo que se viene debatiendo aquí en Canadá con respecto a una mejor actuación para la protección e intereses de este tipo de las personas. Como ustedes saben, y esto lo veremos un poco más en el módulo sobre el sistema interamericano y el régimen de empresas y derechos humanos, Canadá es una potencia mundial en materia de minería, con presencia significativa e importante en América Latina. Y ha habido varias denuncias sobre posibles afectaciones a los derechos humanos causados a raíz de la actividad de mineras privadas canadienses en la región. A raíz de estas denuncias, el actual gobierno viene trabajando en una especie de comité o una especie de consejero encargado de recibir este tipo de reclamos o este tipo de denuncias presentado por víctimas por la actividad de mineras canadienses. Este es un proyecto que todavía está siendo discutido, pero ya ha salido a la luz pública, incluso comunicaciones de que esto va a ser implementado en este año, y la idea es que sea una institución con la capacidad de recibir denuncias, procesarlas y trabajarlas con la empresa que supuestamente ha afectado ese tipo de violaciones, con el propósito de rendir o de poder prestar a las víctimas, en el caso que se acredite que ha sido una víctima, algún tipo de compensación o reparación por el daño sufrido. Entonces vemos cómo, sobre la base
de los principios rectores, pero así también como los lineamientos de la OCDE sobre empresas multinacionales, se tiene que crear instituciones que puedan canalizar este tipo de denuncias. Ahora bien, no necesariamente todas tienen que pasar por el Estado. En el caso canadiense se ha adoptado o se está adoptando mecanismos en la cual se centra en el Estado para canalizar la multiplicidad de demandas y denuncias que se vienen presentando, pero eso no impide que las empresas creen instituciones efectivas para tratar y prevenir y mitigar o reparar algunos potenciales daños, algunos daños que se puede haber dado hacia la población, a fin de evitar que se inicien procesos administrativos o procesos judiciales que vayan en detrimento de la actividad empresarial, pero también de los intereses de la víctima, ¿no? Entonces, este es un debate que se viene discutiendo aquí en Canadá, pero también nos lleva a pensar, en caso de nuestros países, de los países latinoamericanos, qué mecanismos efectivos podemos adoptar. Vemos que en los últimos 18 meses, Colombia, Chile y recientemente España han adoptado planes nacionales de empresas y derechos humanos bajo distintos propósitos, bajo distintos lineamientos, pero este se abre con una posibilidad de poder debatir no solamente el rol y las responsabilidades de las empresas, pero también el deber del Estado de regular este tipo de situaciones, pensando en cómo responder a las situaciones, a los reclamos válidos de personas que se sienten afectados por este tipo de actividades. Como hemos dicho, se ha visto en los materiales de la semana pasada, y para ir concluyendo, el régimen de empresas y derechos humanos es un régimen que se viene desarrollando. Y es un régimen que va a cambiar significativamente en el corto y mediano plazo. Y uno de los puntos que estamos viendo es con respecto a la responsabilidad de estados de origen. Y esto lo veremos un poco más en el siguiente módulo, pero es un importante punto con respecto a una de las lecturas sobre el caso Chevron Texaco. En esta lectura las autoras se centran en el litigio, en el caso en el ámbito ecuatoriano. Pero luego de haber concluido el litigio en Ecuador, las víctimas buscaron en distintos tribunales en otros países poder identificar o poder buscar acceso a la justicia para el pago de la reparación civil acordada o determinada por los tribunales ecuatorianos. Y hace 1 año y medio, casi 2 años, la Corte Suprema de Justicia de Canadá por primera vez admitió abrir un caso para el caso de Chevron Texaco para el pago de la indemnización en los tribunales canadienses. Entonces, no es que va a determinar la responsabilidad, sino que lo que la Corte Suprema ha permitido es la posibilidad de que sean los tribunales canadienses los que conozcan de este derecho que las víctimas tienen en demandar. Y este es un tema interesante porque la defensa de la petrolera argumentó que existe el velo corporativo, y entonces que Chevron Texaco Canadá no podría ser responsable por las acciones de Chevron Texaco en Ecuador. ¿No? Son distintas personas jurídicas, distintas jurisdicciones. Lo interesante de la decisión de la Corte Suprema de Justicia canadiense es que dijo que el velo corporativo no puede ser utilizado como argumento para fomentar la impunidad. Entonces, de ahí la importancia de se abre una puerta. Y esto es muy importante con respecto al principio 2, de buscar que si las empresas no adoptan planes sustantivos que permitan afrontar los problemas que se presentan en sus actividades empresariales, sea por legislación o sea por litigio, este tipo de casos o este tipo de obligaciones vendrán a implementarlo. Vendrán a implementarla de una forma distinta a lo que, las empresas gustarían. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero si nosotros vemos que este es un mecanismo que se va a desarrollar en el corto o mediano plazo, las empresas deberían tener una participación más activa y más constructiva en el desarrollo de este tipo de mecanismos, no solo en materia de debida diligencia, sino en las relaciones con
con las comunidades en las que interactúan, pero también prevenir, mitigar y reparar los posibles daños que pueden haber causado. Bueno, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.